Volver a lo real es volver a lo auténtico, realmente, ¿no? Llevamos ya unos años de experimentarnos, vivir, de compartir, de hacer, de mirar hacia afuera y llega un momento en el que te das cuenta que ya vale, ¿no? Que ya vale de todo, de estar fuera, de proyectar fuera, de mirar fuera, de pensar que el otro te va a dar y volver como adentro, ¿no? A lo que realmente te pulsa, al escuchar eso, volver a esa voz que siempre está pulsando y escucharla y darle espacio para que la magia suceda. La sociedad no quiere que destaquemos con nuestra verdadera esencia. Entonces nos colocan capas de personajes, capas de, vamos a llamarle, del rebaño, capas que están relacionadas con una forma de ser en la sociedad, en la familia, en los amigos. Y todo eso va construyendo un personaje, un formato que a la hora de ponernos delante de la vida, ese formato nos impide ser lo que somos realmente. Familia, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí a un episodio a Puentes de Conciencia. Hoy nos acompañan Beatriz Hernández y Pablo Segura. Ellos son los creadores del retiro Camino a lo Real, donde enseñan a reconectar con nuestra esencia y a liberar bloqueos para vivir de una forma más auténtica. Vamos a prepararnos para descubrir herramientas prácticas que nos permiten volver al origen de lo que somos y experimentar la presencia plena en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Beatriz, Pablo, buenas tardes y bienvenidos aquí a Puentes de Conciencia. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí, la verdad es que sí. Buenas tardes, Alex. Pues nada, feliz y encantado de estar contigo y con tu audiencia. Un placer. Pablo, Beatriz, vuestro proyecto, Camino a lo Real, invita a reconectar con lo auténtico de cada uno de nosotros. ¿Qué significa para vosotros volver al origen de lo que somos? Dale, dale, tú, dale tú. Bueno, volver a lo real es volver a lo auténtico, realmente, ¿no? Llevamos ya unos años de experimentarnos, vivir, de compartir, de hacer, de mirar hacia afuera y llega un momento en el que te das cuenta que ya vale, ¿no? Que ya vale de todo, de estar fuera, de proyectar fuera, de mirar fuera, de pensar que el otro te va a dar y volver como adentro, ¿no? A lo que realmente te pulsa, esa vocecita interna que siempre está, pero que no la escuchamos porque hay veces que parece que es loca, ¿no? Porque es como salir de tu zona de confort, hacer cosas que normalmente no estás acostumbrado a hacer. Es eso, es volver a escuchar eso, volver a esa voz que siempre está pulsando y escucharla y darle espacio para que la magia suceda. Estamos justamente, ¿no?, en un momento donde también las redes sociales nos empujan, ¿no?, a esta mirada externa que nos comentabas, Beatriz, donde se nos vende una película que muchas veces ni siquiera es cierta, ¿no? Y qué importante esto que comentas de ponernos retos, sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Aprender a no vivir en ese estado plano, desafiarnos Exacto. a nosotros mismos, Pablo. Pues sí, lo que ocurre es que, claro, Alex, eso es complejo. Es complejo porque vivimos en un mundo, en una sociedad que nos ha adiestrado Mm. para ser el mismo, todos iguales en la línea, ¿eh? Cuando hablábamos antes de arrancar la grabación, ¿no? De todas las experiencias de haber vivido en colegios así muy estrictos, al final, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad no quiere que destaquemos con nuestra verdadera esencia. Entonces, nos colocan capas de personajes, capas de, vamos a llamarle, del rebaño, capas que están relacionadas con una forma de ser en la sociedad, en la familia, en los amigos. Y todo eso va construyendo un personaje, un formato que a la hora de ponernos delante de la vida, ese formato nos impide ser lo que somos realmente. Nos impide conectar con esto, muchas tradiciones de místicas, el budismo, los yogis, o incluso tradiciones de indios norteamericanos, o los quechua, o algunos, bueno, a lo largo del mundo hay miles como de grupos iniciáticos, ¿no? Buscaban lo auténtico, lo que va más allá de las caretas de la sociedad,
de los sistemas. Entonces, claro, ese camino, y volviendo a la pregunta inicial, es complejo porque está muy parapetado con muchos elementos. Yo recuerdo hace muchos años, Alejandro Jodorowsky sacó un vídeo cuando estábamos justo en medio de esta cosa extraña que nos pasó, por ponerle un nombre así raro. eh, eh, Alejandro Jodorowsky sacó un vídeo muy, muy enérgico que hablaba precisamente de eso. Es que nos identificamos con una cantidad de cosas, con el nombre, con la nacionalidad, con la bandera, con el equipo de fútbol, con el partido político, con el país, con el grupo de Con el scouts, trabajo, con el trabajo, con la profesión. Y nada de eso es. total, Y nada total, de eso es. totalmente. Está claro que la búsqueda es siempre hacia adentro, ¿no? Pero de alguna forma el sistema se empeña en distraernos para que no reconectemos Uy, justamente con ese poder interno que todos tenemos. Aquí hablamos un poco también de lo que sería liberar memorias del cuerpo y soltar bloqueos. ¿Cómo se ujú. manifiestan estos bloqueos en la vida diaria de las personas? Los bloqueos, los bloqueos al final son miedos, ¿no? Que están impresos ahí, que están en nuestro cuerpo, que no nos permiten ser lo que realmente somos, ¿no? Entonces, lo que yo he experimentado y me he dado cuenta es que el cuerpo va guardando toda esa memoria. Entonces, a medida que vas dándole un espacio, le vas dando una respiración, le vas dando un movimiento a ese cuerpo que ya de por sí sabe hacer y es sabio, y sabemos que el cuerpo es perfecto, esos bloqueos se van soltando, dejando un poquito la mente parada y volviendo como al cuerpo, al respirar, al sentir el momento presente, haciendo ese pequeño ejercicio que en realidad se puede hacer en cualquier momento de nuestra vida. Es simplemente sentir cómo respiras, ya estás volviendo a tu cuerpo. Esos pequeños gestos hacen que vayas al presente y que en el presente sucede todo, ¿no? Suceden esos clics, esas aperturas de poder darte cuenta de que no eres todo eso que el pensamiento te está generando, sino que eres mucho más que eso. Fíjate una cosa que has dicho y apoyando lo que dice Beatriz, ella sabe más de esto que voy a decir yo, pero Bueno, sí, todos si quieres sabemos. añadir, añades. ¿Cómo se manifiestan esos bloqueos? Se manifiestan no siendo la frescura y la autenticidad de los niños. Exacto, total. Los niños todavía, los niños pequeñitos, todavía no tienen esas capas de bloqueos, de traumas, de no hagas esto, compórtate de esta manera. Todos esos patrones que sin querer o a veces queriendo nos han ido inculcando, eso manifiestan esos bloqueos, esos automatismos, el miedo, el no arriesgarme, el no ser diferente, el no salir de la zona de confort, que a veces la zona de confort no es agradable, no es buena. Le podríamos llamar, es una zona de mierda, no sé si eso se puede decir en, Se en- puede en las decir, redes. Pablo, no hay problema. Ya como no sabemos qué se puede No, no decir. creo que nos censuren por esto. Claro, a veces la zona de confort, y yo en mi caso la he tenido, que han sido zonas de mierda. Lo que pasa es que precisamente por eso que tú dices, Alex, por esos traumas que se somatizan en el cuerpo, con miedo con desvalorización, no sirvo, no valgo, no soy suficiente. Claro, son todo aquello que es diferente a un niño libre jugando. Sí, Claro. siendo. Entonces, de eso sabe Beatriz muchísimo más que yo, de estar con niños. Sí, bueno, un poco. Bueno, cuento así rápidamente, ¿no? Porque yo vengo de la educación infantil, de haber trabajado como profesora de educación infantil, entonces, claro, ahí era pureza, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que el sistema, pues, al tener ya un poco de conciencia, empiezas a darte cuenta de cómo el sistema va coartando y va limitando sus pensamientos, su creatividad, su juego, su espontaneidad, ¿no? Entonces, es, es volver a recuperar eso que está en nosotros y que encima que está con un anhelo y con una necesidad y con un pulso muy fuerte de querer volver a salir, ¿no? Y volver a soltar como esas capas, esa coraza que nos está limitando constantemente. Precisamente tú, Beatriz, que has tenido contacto como maestra con los niños, ¿no? Mm, Cómo somos los niños cuando somos pequeños, ¿no? Y observamos todo, ¿no? Todo nos genera una curiosidad que es precisamente la que tú comentabas, que poco a poco nos van coartando, ¿no? Nos van a todos encasillando para que sí, de alguna forma seamos todos clones y no mm, nos salgamos de lo presuntamente correcto. ujú. Para ello y para vivir en este presente también, que se habla mucho, pero no siempre somos capaces de lograrlo, se requiere mucha autoobservación de uno mismo. Total. Totalmente, sí, sí, totalmente.
lo primero que hay que, yo para mí, lo que mucha gente habla de conciencia, conciencia, para mí es darse cuenta. Para mí el darte cuenta de ella que tienes un pensamiento repetitivo, que tienes un miedo, que tienes una limitación, es conciencia. Y entonces cuando tienes eso, ya puedes empezar a cambiarlo, a actuar y a decidir cambiarlo. ¿Cómo? Pues hay miles de maneras, ¿no? Pero el primer paso de darme cuenta de que tengo algo que se está repitiendo, un miedo, un pensamiento, algo que me está incomodando, verlo es conciencia y luego de ahí ya seguiría el siguiente paso de volver, cambiarlo, poder cambiarlo, ¿no? Eso es básico, está claro, sí. Y bueno, al hilo, Pablo, de lo que nos comentabas, ¿no? De la zona de confort, o yo me gusta también llamar a las cosas por su nombre, la zona de mierda. Y como comentábamos, es importante, ¿no? El retarnos a nosotros mismos, porque ahí hay crecimiento. De otra forma, lo que no nos damos cuenta es que cuando permanecemos durante mucho tiempo en esa zona de confort, le damos el poder a algo externo que luego viene a sacudirnos y a sacarnos de esa zona de confort de una forma muchas veces mucho más traumática. Sí, total. Sí, es así, es así. Al final, yo hace muchos años, bueno, la vida me dio oportunidades de ir sacándome de la zona de confort, como tú dices, a patadas. O sea, ha sido todo a patadas. Me echaron de una empresa, luego pues, situaciones de parejas. Y una persona así, en esta búsqueda me dijo, mira, Pablo, el camino espiritual más poderoso es la propia vida. La propia vida te va a traer situaciones en las que tú mismo vas a poder hacer la decisión de eso, de salir de la zona de confort o quedarte en ella, quedarte como víctima, como que no sirvo, como que no valgo, o amoldarte a la situación, al rebaño. Entonces, a veces, o por lo menos yo lo que me ha pasado a mí personalmente, porque no me gustaría que esto pareciera aquí que tenemos la verdad absoluta, sino simplemente lo que compartimos es nuestra experiencia de vida, hasta donde hemos llegado, ¿no? Es muchas veces el salir de la zona de confort, en mi caso personal, ha sido a través de patada en el culo. ¿Sí? No ha sido nada virtuoso, no ha sido nada gurú, ¿eh? Yo creo que los gurús bueno, pues es otro personaje por ahí que han montado. Entonces, sí que es verdad que hay personas que son capaces de salir de la zona de confort a través de una voluntad que también tiene que ver con lo auténtico, con lo que somos, ¿eh? Esa esencia de lo que somos es voluntad. Es pura fuerza, es puro poder, mejor dicho, más que fuerza es poder. Mm. Y a veces esa voluntad emerge, ¿sí? Emerge porque al final nuestros cuerpos no son cuerpos solo biológicos, son energéticos, son emocionales, son mentales, y hay, vamos a llamarle una supracapa, que podríamos llamarle la consciencia, le podríamos llamar el ser, le podríamos llamar el alma, el espíritu, cada tradición lo dice de una manera, aquí podríamos entrar en mil configuraciones, ¿vale? Pero al final le podemos llamar esa esencia. Y hay personas que esa esencia ya pulsa de muy pequeños, ya está muy presente, ya está muy viva. Y hay personas que no, que la tenemos más apagada, ¿sí? No significa que no esté fuerte, sino que está más oculta. Y la vida, el caminar de la vida ya nos da las patadas suficientes para que se abra una brecha y por ahí destile algo, ¿no? Y ese algo nos hace pues, hacer esos cambios, ¿no? Que bueno, en estos cambios, ¿qué papel juega el cuerpo físico, la mente, las emociones y el espíritu en este proceso de autenticidad y presencia? El cuerpo para mí, en total, el absoluto. O sea, el cuerpo es el que nos va a llevar, por lo menos hablo desde mi propia experiencia, el que me ha llevado a poder tener la conciencia que tengo a día de hoy. El cuerpo es el que me ha traído al momento presente, el cuerpo es el que me ha dado eh, las sensaciones de qué está bien, qué no está bien. El cuerpo es el que me ha dado la capacidad de entrar a otros espacios que la mente que con la mente no he conseguido. O sea, el cuerpo para mí es lo que es nuestro vehículo aquí y es el que el que nos da todo, el que guarda todo y al que no tenemos, por supuesto, no nos enseñan a escuchar y el que está muy, muy, muy capado. Por lo tanto, es el que hay que atender, escuchar, mirar y estar en él. Es el camino, para mí es el camino. Sí, yo me gustaría añadir, porque la pregunta es muy importante, la que acabas de hacer, Alex, es, claro, todo esto, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Pues es que tenemos, como ha dicho Beatriz, el cuerpo es básico Mm. para eso. Y dentro de este juego, vamos a llamarle juego de la vida, los yogis le llamaban lila, ¿no? El preman lila, un juego de amor le llamaban, sobre todo todo lo que viene del tantra. En este juego de la vida, el cuerpo como vehículo, como decía Beatriz, purificado al máximo nivel,
con las emociones y los pensamientos nos pueden distorsionar. Las emociones son complejas porque están basadas en bioquímica. O sea, al final hay hormonas que se están moviendo en el cuerpo y tú estás sintiendo las hormonas en el cuerpo y tú puedes decir, no, no quiero sentirme triste, pero es que las hormonas están circulando por el cuerpo. Entonces, al final las emociones también es importante poderlas transitar, poderlas vivir sin poderse, sin agarrarse a ellas, sin victimizarse, sin tampoco quedarte en la euforia, sino yo las vivo, las transito como un observador. Exacto. Y los pensamientos es muy importante también porque aquí entraríamos también con temas chamánicos y otras cosas. Carlos Castaneda hablaba de la mente depredadora o la mente del volador. Nuestra mente ordinaria, vamos a llamarle, hacerlo fácil, la mente diaria es una mente que está depredada, es una mente que está llena de egregores de la sociedad, de condicionamientos mentales, de programas que tenemos incluso de todo lo largo de esta vida, transgeneracionales. Y esa mente también hay que pulirla, porque esa mente no nos permite ser. Mm, Entonces, el camino va a la purificación del cuerpo, la sujeción de las emociones y dejar que pasen, la limpieza de la mente y los pensamientos para estar en una presencia superior, observando todo eso que está ocurriendo, todo eso que está aconteciendo. Y desde ahí todo eso se empieza a quietar, todo eso se empieza como a posar. Y cuando se posa todo eso, aparece lo que nosotros llamamos la esencia, la supraconciencia, la conciencia, el observador. Bueno, cada tradición le llama una forma diferente, ¿no? Y al final, pregunta, porque me enrollo y no No, paro, no, ¿no? tranquilo, eres tú aquí, eres el protagonista, sois vosotros, No, Pablo, todos, perdona. todos. A mí me encanta porque tienes unas preguntas muy interesantes y se ve que te lo has estudiado, te lo has mirado y bueno, y que tienes ahí una resonancia muy bonita. Me parece muy interesante lo que proponéis y qué Se nos ha importante esto que congelado. comentas, Pablo, la higiene mental, ¿no? En un momento en el que cada vez somos más conscientes del impacto precisamente que tienen los pensamientos en la creación de nuestra propia realidad. Ya se dice, somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos, con lo cual es muy importante esta higiene que tú nos comentas, ¿no? Esta higiene mental y ser conscientes de lo que está pasando por nuestra cabeza, porque es lo que estamos luego también creando. claro. Claro, claro, al final esto que dices es muy interesante, Alex, porque nos guste o no nos guste, bueno, hay varias tradiciones, ¿vale? Pero vamos a ponernos a mí me gusta coger la película con las dos posibles o tres posibles verdades, ¿vale? Puede haber una verdad que dicen que está todo condicionado, que simplemente somos unos jugadores en el juego y nos dejamos llevar por la vida, ¿no? Tenemos un amigo allí en Valencia. Palencia, que él está muy metido en el Vedanta Baita y él dice que todo está establecido y todos seguimos la línea y todo lo que sucede sucede porque tiene que suceder. Bueno, lo escuchamos, la verdad es que hablamos con él y a veces nos vuela la cabeza, pero, pero estamos con él. Y luego hay otras líneas que dicen que no, que somos creadores, que tenemos esa capacidad de crear. Entonces, al final, eso que tú dices, Alex, es así. Somos creadores de todo aquello que estamos pensando, lo bueno y lo malo. Si pienso en negativo, creo un escenario negativo para que se refleje esa realidad como esta otra tendencia que seríamos dioses creadores en esta materia. Por lo tanto, como podemos crear, creamos lo negativo. Si yo creo que me va a ir mal la vida delante se me va a reflejar que va a ir mal porque la estoy creando. Mm, La estoy creyendo y la estoy creando. Por lo tanto, el trabajo de estar en el pensamiento positivo, en la creación de aquello que yo quiero, es todo un trabajo muy interesante, que tiene que ver pues, desde los quechuas, bueno, hay muchas tradiciones. Hoy en día está el que más trabaja con esto es Joe Dispenza, Greg Braden o pues a lo mejor también ¿cómo se llama este? Ahora, bueno, me faltan algunos nombres que no me acuerdo, pero que al final están trabajando con ese concepto. Es decir, yo establezco aquella realidad que quiero ver, la establezco en el momento presente y ya me la imagino. O sea, esto sería lo que es la coherencia entre lo que yo estoy pensando, lo que estoy imaginando, lo que estoy sintiendo, la tengo que sentir la felicidad de haber conseguido eso, lo que estoy hablando, manifestando a través de la palabra y lo que estoy haciendo a través de la acción. Ese eje tiene que estar en coherencia. Cuando está en coherencia, empiezo a dirigirme hacia un punto de esa coherencia. Pero claro, fíjate, si mi coherencia es que mal me va la vida, joder, que fastidiado que estoy, todo me va mal y no hago nada, pues claro, vamos a llamarle como decía el Jacobo Grinberg, la latiz, este contenedor de todas las posibilidades, te va a dar eso, porque tú lo lo estás estás creando. creando en coherencia.
Esa creación que para mí, en mi experiencia o por lo que yo estoy experimentando, nace cuando uno empieza a hacerse consciente realmente de cómo funciona el juego, empiezas a comprender cómo funcionan las reglas de esta experiencia que estamos viviendo aquí y a partir de ahí, yo siendo consciente, yo empiezo a ser capaz de verlo desde otro punto de vista y empezar a crear realmente la realidad que yo quiero a través de todo esto que estamos comentando. Exactamente, exactamente. Pero más allá, pero déjame decir una cosa, Sí, porque adelante, Beatriz. más allá de todo esto, yo también siento que dentro de nosotros hay como un pulso que está ahí muy presente, pero que lo tapamos. Y ese pulso, cuando tú estás en ese pulso, cuando tú lo escuchas y cuando tú lo accionas, se coloca todo, porque es como tú, tu llamado, es como que tú te estás conectando con lo que realmente eres. Y esto todo se alinea para que tú empieces a caminar. Lo que pasa es que tenemos tan apagado ese pulso, esa llama, que no lo atendemos. Por lo tanto, ahí ya es cuando tienes que tener ese trabajo, esa labor de autoobservarte esos miedos, esos pensamientos y todo lo que ha comentado Pablo, ¿no? Pero realmente, si escucháramos y atendiéramos ese pulso, todo se acciona y todo se da. A Beatriz, ver, Pablo, en el retiro, camino a lo real, combináis el movimiento, el yoga, la respiración y también la sonoterapia. ¿Cómo estas prácticas ayudan a reconectar con nuestra esencia? pues mira, las prácticas, ahora te voy a decir una respuesta un poco rara, ¿eh? Pero las prácticas no son necesarias. De hecho, podríamos hacer un retiro sin nada de eso. Simplemente llegamos ahí y conectamos con lo que somos y ya está. Lo que pasa que como niños que estamos aprendiendo a reconectar con eso y apagar toda la maquinaria de la mente, toda la maquinaria de la emoción, toda la maquinaria del personaje, necesitamos unos elementos para poder entrar en esos espacios. Entonces, las prácticas son, vamos a poner la excusa, una excusa que nos ayuda a dirigir la atención al momento presente, a purificar el cuerpo, a estar en la acción, en el movimiento, en la presencia, en la respiración. O sea, son todos elementos que nos van a acercar a ese punto. Lo que pasa es que no serían necesarias. ¿Mm? Simplemente con estar allí, con respirar, con la presencia, lo podríamos hacer si sabemos. Mm, Entonces, la práctica que vamos a hacer, pues el movimiento, como hemos dicho antes, nos ayuda a soltar el cuerpo, a vaciarlo de traumas, de bloqueos. Y además es una de las técnicas que te hace estar en el momento presente, cuando estás en el baile, en el movimiento real, auténtico. No hay que seguir a nadie, no hay que hacer nada, solo hay que dejar que el cuerpo se mueva. La experta es Beatriz. Ella es la experta en tema de movimiento. Ahora si quieres hablas tú y nos cuentas. El yoga es un yoga muy suave. El yoga tiene que ver con liberar bloqueos, liberar articulaciones, momentos en los que se desbloquea algo, ¿no? La respiración nos ayuda a oxigenar más el cuerpo, a calmar la mente, a activar el nervio vago, estar presente, a ¿no? estar en la presencia. La sonoterapia nos ayuda a través del sonido a liberar bloqueos también que están en el cuerpo, nos ayudan a expandir la conciencia, nos ayudan a abrir. Entonces, estos elementos están diseñados, son técnicas que hemos ido viviendo nosotros y experimentando, y en este caso con algunos colaboradores, como en el caso de la sonoterapia, que vendrá la Merced a hacerlo, que es alumna mía de yoga y, bueno, pues ella es maravillosa con los cacharros, ¿no? Le llamamos, te traes toda la cacharrería que parece que va con la vajilla. Y esas técnicas son para eso, son para permitirte estar en ese espacio, en ese momento. ¿Sí? Mm. Beatriz, háblanos tú un poquito más del movimiento que nos comentaba Pablo. Bueno, para mí el movimiento lo es todo, ¿no? A través del cuerpo en general, ¿no? El cuerpo, porque el cuerpo puede ser un movimiento muy caótico, muy efusivo, y con eso puedes entrar a soltar la mente y dejar que el cuerpo haga, o puede ser un movimiento muy suave, muy casi que ni se pueda, ni se aprecie, ¿no? Pero que también se consigue grandes beneficios para el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, el volver al cuerpo, estar en el cuerpo, el dejar la mente, el disfrutar, porque mis movimientos son de disfrutar, es poner una música y dejar que esa música te envuelva y hacer, o sea, hacer, pero desde el cuerpo te sabe hacer. Entonces, como acompañar a esas personas desde un
un espacio seguro donde todo está permitido, a que vuelvan a ser niños, a que se permitan hacer, a que el cuerpo haga. Entonces, entre en los movimientos, la respiración, la música, el entorno, la energía que se mueve, suceden cosas. Entonces, es eso, es simplemente dejar que el cuerpo tome las riendas y sea el que haga lo que tenga que hacer. Y algunas personas entrarán en llanto, otras no, otras entrarán en calma, en paz, y cada uno va a vivir su propia experiencia. Y es sostener eso, acompañar eso y dejar hacer. Desde volver a eso que hablábamos al principio, ¿no? De ese niño que sabe hacer, que no necesita instrucciones. Simplemente le pones la música o le pones un parque y ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que subir, bajar, correr, ¿no? Y ya está. Y cada uno hace a su manera, a su forma, desde el cuerpo presente. Dejar hacer. A mí, por ejemplo, que me encanta la música y yo soy muy payaso cuando estoy solo o en mi entorno más cercano. Sin embargo, he sentido siempre mucha vergüenza, ¿no? A la hora de ponerme quizá a bailar en un espacio como una discoteca en su época, ¿no? Ujú. El conectar realmente con ese movimiento natural del cuerpo, ¿no? Cuando no le metemos mente, realmente dejamos que el cuerpo se exprese y eso nos enraiza y nuevamente nos da esa presencia de la que nos comentas. Claro. Sí, sí, pero es muy fácil porque cuando tú ya estás en un entorno seguro en donde tú estás viendo que otras personas lo están haciendo y yo acompaño con palabras, acompaño con movimientos, acompaño con cercanía, poco a poco eso se va abriendo, ¿no? Esas capas que decíamos al principio se van soltando porque te vas permitiendo y eso, y puede ser que en el primer movimiento no lo consigas, pero en el segundo movimiento a lo mejor esa capa que estaba tan rígida ya está un poco más, menos rígida, está más suelta, entonces eso te permite entrar en otro espacio. Entonces, simplemente mover, o sea, yo digo, da igual, no tienes que hacer como hago yo, que igual a lo mejor mis movimientos son muy grandes, muy expresivos, pero con el que te muevas y respires, ya están pasando cosas en tu cuerpo, ¿no? Y luego también el poner atención a esos pensamientos de juicio, porque en realidad la única persona que te le estás poniendo crítica eres tú a ti misma, porque todo está permitido. Date cuenta que aquí todo está permitido. Entonces, como eres tú la que te estás limitando de no hacer cuando podrías hacer. Entonces, es como dale permiso a eso, ¿no? Entonces, claro, en este movimiento que yo planteo es mucho eso, ¿no? Esa escucha y luego ir sosteniendo los movimientos de las personas que van haciendo, ¿no? Y ir acompañando para ir soltando, pues, como yo puedo ver claramente cuando está en la mente, entonces le llevo a hacer unos ejercicios en concreto o me pongo a su lado y bailo con ella o con él. Entonces, acompañar también a que esa mente pare y vaya al cuerpo, porque la idea es ir al cuerpo, el cuerpo sabe, es sabio y desde ahí llegamos a donde sea. Del 5 al 8 de diciembre, en la Masía Can Mussol, en Canet de Fals, cerquita de Barcelona. Aquí os dejaremos en la descripción del vídeo toda la información para aquellas personas que sintáis este llamado de vivir, yo lo diría como una experiencia de final de año donde sabemos que estamos cerrando muchos ciclos, donde Wow. sabemos que tenemos que soltar todo aquello que nos pesa y muchas Ujú. veces todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Con el movimiento y con todo esto nos puede ayudar mucho a soltar ese lastre que nos pesa y Sí. entrar en este nuevo año que vamos a iniciar, además un año de inicios, liberados de todas estas cargas que son tan pesadas y que nos están limitando al final ser nosotros mismos en este camino que buscamos, donde cada vez las personas con un mínimo de conciencia ya estamos buscando más aquello que es real, aquello que es realmente auténtico. Mm. Total. Sí, sí, la idea de hacerlo en un retiro y además aprovechando el puente, que al final son 3 noches, que da más profundidad. Al final nos permitimos en estos casi 4 días, 3 noches, poder soltar el personaje que llevábamos de casa, poder soltar las obligaciones, poder apagar el móvil, poder darnos un lapsus de tiempo para integrar todo esto. Al final es un camino, por eso se llama camino a lo real, es un camino de transitar diferentes etapas, como decía Beatriz, ¿no? Soltando las capas que están más duras al principio, se van soltando, y a lo largo del camino, por los años míos de experiencia y de Beatriz, de hacer retiros, no solo de ir, sino de darlos como acompañantes, vamos a poner acompañantes, no nada más. Ese camino es muy bonito porque tarde o temprano en el camino todas las personas que realmente lo quieren van a tener una transformación en un sentido, puede ser más pequeña, más grande, o incluso solo el darse cuenta de que no puedo hacer algo
ya hay un darse cuenta, ya hay una transformación. Entonces, Claro. ese espacio del retiro es un espacio donde no hay crítica, donde no hay juicio, donde hay acompañamiento, donde hay amor, donde hay capacidad de ser uno mismo, ¿sí? Y donde, como decía Beatriz, está todo permitido, evidentemente sin agredir a nadie y sin superar las normas de moralidad y de ética, ¿no? Simplemente es, pues si te gusta ser el payaso, pues haz el payaso. Yo en los retiros, pues me pongo a contar chistes y empiezo a hacer tonterías, porque al final es mi esencia y me gusta tocar un instrumento, no porque no sé, pero bueno, a veces me pongo a cantar como los indios Cherokee y hago- No sabes yo tampoco, tampoco sé. Pero bueno, igual llueve, pero no Pablo, hace ¿no? nada. Claro. Y eso, para mí en mi trayectoria, ¿no? De estos años, claro, de estos ya pues casi 13 14 años que llevo ya haciendo todas estas cosas, los retiros son espacios maravillosos para hacer esto, porque en Claro. el día a día no lo podemos hacer. La sociedad es muy difícil, con tu familia, con el trabajo, con las obligaciones, con los personajes, con las caretas que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, el retiro o este espacio 3 4 días nos permite eso, ¿no? Nos permite ese caminar. Además, siempre lo digo, pero la magia de los grupos que suelen agruparse en este tipo de encuentros tampoco son casualidad. Y No. suelen ser grupos que luego también terminan sosteniéndose en el tiempo. O sea, de alguna forma es como que vuelves a conectar con personas que pueden llegar a ser luego tu familia de alma en este proceso de transformación. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, y encima este camino ha surgido de una manera también como muy del pulso. O sea, era como que yo ya le decía a Pablo, yo siento como que hay, como que tenemos que hacer encuentros presenciales porque ya nos estamos yendo mucho a lo online, nuestro labor es todo el rato online, entonces como algo presencial, algo de tocarnos, de sentirnos, de vivir, ¿no? Y, y era como, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Porque hay veces que como que necesitas una estructura, unos seguidores, unas personas, ¿no? Y como que lo veíamos muy loco, pero de repente esto que hablábamos al principio, ¿no? Con el pulso lo sentimos y se dieron una serie de circunstancias que dijimos, vamos, 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 para adelante, para adelante. Y hemos tenido que también vivenciar momentos de tensión, de decir, ay madre, lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien, pero eso al final es como decir, no, o sea, nos pulsó, lo sentimos, vamos con todo y de esto de que vamos con todo, pues surgen estas cosas como, pues, por ejemplo, la entrevista que estamos haciendo hoy, ¿no? Y salir de esa zona de confort y también exponernos, compartir y creer, sobre todo creer en lo que nos ha pulsado y darle validez a esto, ¿no? Mm. Sí, mira, yo voy a añadir para rematar la pregunta o lo que tú has dicho, ¿no? Que los retiros unen. Fíjate si unen que Beatriz y yo nos Anda. conocemos en un retiro hace 4 años. Y desde ese día, pues seguimos la vida juntos, ¿no? Entonces, Hostia, y precisamente una de las personas que viene de Málaga, sí, viene porque nos también nos conocimos allí. conocimos en ese retiro. Ajá. Y de hecho, de ese retiro tenemos dos familias de Sevilla maravillosas con las que estamos unidos. Y al final, eso que tú dices es cierto, es real. O sea, Sí, hay sí, momentos en los que se fusionan las almas porque hay lo que sea, porque hay un llamado, porque hay un pacto. Da igual, a mí no me gusta aseverar la verdad absoluta, sino que pueden ser muchas circunstancias. Lo que pasa es que ocurre algo, ¿no? sí, Entonces, sí. como tú dices, es eso. Y nosotros pues somos ejemplo de esto, de esta unión de los retiros. Qué bonito, pues Sí, hacéis una muy bonita pareja, todo se ha dicho. Muchas gracias. gracias. ¿Qué experiencias creéis o sentís que van a vivir las personas que vengan a este encuentro y cómo va a impactar en sus vidas? Wow, qué pregunta. Eso, Bueno, al final cada uno vivirá lo que le toque vivir, ¿no? Lo que sí que seguro que se va a llevar va a ser realidad, real. O sea, el compartirnos de lo real, sin máscaras, intentando ser los más honestos. Nadie es más que nadie. Vamos a vivir y vamos a disfrutar muchísimo porque Pablo y yo los dos nos gusta mucho el gozo, el disfrute, la diversión, el salir de lo rígido, ¿no? Salir de esos personajes que nos ponemos. Entonces, eso vamos, se lo va a llevar seguro, seguro. Y bueno, y cada uno supongo que dependiendo de su proceso personal individual, pues recibirá
sus regalitos y sus experiencias, pero bueno, siempre serán acogidos desde el cariño al amor y sostenidos pues, por nosotros y por el grupo, por supuesto, ¿no? Sí, yo voy a añadir como decían cuando yo me formé en terapia Gestalt, lo que decían era cuanto más des, más te llevas, cuanto más te involucres, más cosas pasarán. Mm, Y esa involucración va a venir en función de tu capacidad, del momento, y siempre actuamos con aquello que podemos, con aquello que estamos capacitados, con aquellas habilidades que tenemos, ¿no? Y va a estar bien, cualquier cosa que ocurra va a estar bien. Porque si me llevo menos, quizás es porque no he podido dar suficiente o porque el bloqueo era muy grande. Entonces, yo no creo en las expectativas de decir, os vais a iluminar todos, a partir de venir a nuestro retiro, que va la Kundalini se va a ir por los cielos. Claro, podrá pasar, claro, es que yo he tenido personas, como decía Beatriz, que estaban en una sala, en un lado de la sala, pues llorando con un trauma, reviviendo otra vida, y otra en la otra punta de la sala, sintiendo placer, sintiendo presencia, sintiendo gusto, porque estaba teniendo experiencias maravillosas. Entonces, cada uno va a vivir la experiencia que le toque vivir y mm, para la que esté preparado, mm. y a veces, si no estás preparado, pues simplemente nosotros acompañamos pues desde la capacidad terapéutica que hemos ido adquiriendo, pues de sacarlo de la experiencia, de apoyarlo para que esa experiencia se libere o se suelte o no se avance, porque a veces no es necesario avanzar porque no estamos preparados, ¿no? Entonces, lo que sí que nosotros prometemos es que lo vamos a dar todo desde el corazón. Desde Gracias. auténtico, de que sea bonito, de que lo disfrute y aportando toda la experiencia, pues ya más de 14 años pues, haciendo estas cosas y poniendo nuestro sentir, ¿no? De nuestro, vamos a llamarle nuestro conocimiento de nuestra verdad, Mm. que no es la absoluta, por supuesto. Y me sale, y espera, Alex, me sale Adelante, también adelante, Beatriz. sí, sí, me sale también decir, ¿no? Con el momento que, bueno, yo soy muy impulsiva, ¿no? Muy de que cuando de repente me llega una información o me llega algo y lo veo y me pulsa y digo, tengo que ir y me he ido a sitios, pues, que yo digo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Pero que al final me ha llevado y el simple hecho de dejarte llevar por eso ya es un camino, ya es como decirte a ti sí. Entonces, en el momento que tú dices, puede ser que veas esto, puede ser que decidas venir, ya te van a empezar a pasar cosas. No solo el retiro pasarán cosas seguramente porque el estar con gente, con energía, se mueve, vas a salir de tu zona de confort, vamos a vivenciar diferentes cosas que en el día a día no vives, te pasarán cosas, pero en el momento que tú dices, sí, apuesto y voy, ya te van a pasar cosas. Y luego después, por supuesto, te pasan cosas. Yo muchas veces salgo de un retiro, igual en el retiro no me ha pasado nada y después me viene toda la ola que hay que surfear. Por lo tanto, es como es un camino a, a escucharte y a confiar y a accionar. Iba justamente un poquito por ahí lo que quería comentar también y como comentaba también Pablo, el tema de las expectativas, ¿no? Es importante, si sientes la pulsión de querer ir, Que deja vayas. las expectativas a un lado y dejemos también que la vida de alguna Total, forma nos sorprenda, ¿no? Saquemos la mente total, de en medio y vayamos a total. vivir la experiencia de una forma plena y auténtica. Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque si no, ya estás otra vez con la mente, ¿no? Y estás dejando que la mente vuelva a operar sobre lo que vaya a pasar. Es como suelta la mente y déjate sorprender por la vida. La vida es la que te sorprende. Te sorprende cuando estás ahí, cuando estás en ese pulso, cuando estás en tu verdad, cuando estás en tu eje. Desde ahí, la vida es mágica. Claro, y con la mente pequeña, con la mente limitada, podemos tener una expectativa de que yo quiero algo. Y si yo solo quiero eso y me focalizo en eso, lo que voy a ver las señales solo de eso, pero Claro. pueden que hayan otras señales de algo que es mucho más profundo y mucho más elevado que está sucediendo, pero que como tú tenías una expectativa X, solo estás focalizado en esa expectativa. Entonces te estás perdiendo la otra posibilidad. Cuando simplemente vas y te dejas abrir y te dejas sorprender con aquello que está sucediendo, Como un niño, ¿no? En claro, realidad. claro, puedes ver todo el campo de posibilidades, todas las señales y te puedes agarrar a una señal que a priori no la tenías imaginada Pero y que está está ahí. ocurriendo y te está ocurriendo en ese momento. Y eso es lo bonito, ¿no? De permitir que eso ocurra. Mm. Y esto que también comentabas, Beatriz, ¿no? Que van a suceder cosas desde el primer momento en el que tomes la decisión. Y yo que también en su momento me he apuntado y he hecho encuentros, lo primero que me saltan siempre son las alarmas y son las resistencias. El no, ¿para qué me he Así. apuntado? No quiero ir. Esto pasa, hay que estar preparados también
para que el ego, la mente, Claro, te dispare y te diga, no, no vayas, ¿no? claro. Nuevamente no te dejas guiar por lo que has sentido al Eso principio. es. Hay que Sí, estar también preparados para esto. sí, pero en realidad si tú lo ves eso, Alex, en realidad esos son miedos que aparecen, que Ujú. surgen, ¿no? Porque voy a ir sola o cómo voy a ir, no les conozco y tal, pero si tú escuchas ese pulso, si tú escuchas ese llamado, sabes que tienes que ir, sabes, porque es como, wow, es que yo he visto a esa persona y es que dentro de mí algo ha dicho que sí, pero luego ya empiezan las excusas. Entonces ahí es, obsérvate desde dónde lo estás, desde dónde estás actuando, porque realmente el ser real, el volver a lo real es eso, es aquello que te pulsa, hazlo, hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo, porque es tu verdad, es tu esencia, es tu espíritu que te está diciendo, es por aquí, escucha, escucha. Pero con los miedos y la programación y la mente no nos permite escuchar todo esto. Entonces deja todo eso de lado, confía en ti y tírate a la piscina, que cuando te tiras a la piscina, pues puede que haya agua o puede que no haya agua, pero vas a vivenciar algo, vas a salir de eso que estás constantemente ahí, ¿no? Que estás todo el rato que no sabes si sí, si no, viviendo la incertidumbre constante, ¿no? Pues no, sal, rompe con eso. Claro, mira, a mí me gustaría añadir al hilo de esto es ese personaje que te dice la duda, ya me he apuntado pero no quiero ir, ¿qué estoy haciendo? Eso tiene que ver con la pequeña mente, con el ego, Mm, con el personaje mm, que no quiere salir de su trono. Es como el pequeño reyezuelo que está reinando en el mundo pues eso, del mundo de lo conforme, del círculo de mierda que hemos dicho antes, y no quiere ser destronado, porque sabe que en el momento que tú vas a cualquier actividad que tenga que ver con crecimiento personal y con expansión de la conciencia y con abrir nuevas perspectivas, parte de su reino se va a perder. total. Y esa es la magia, de que es como que vamos conquistando el reino del ego o de la mente pequeña, o de la mente monoloca. En las tradiciones del hinduismo también se hablaba de la mente monoloca, para que se vaya sentando como la mente rinoceronte, una mente más calmada, más pausada, más lenta. Pues emerge vamos a llamarle, esa rabieta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que observarla y volver al pulso, ¿no? Volver a decir, bueno, pues quizá vuelvo a escuchar ese pulso, ese llamado, y lo atiendo, y lo atiendo sin juicio, simplemente lo atiendo y veo cuán de verdad y cuánta intensidad tiene. Claro. Y si para ti es verdad y tiene intensidad, pues da el paso, porque al final, pues cualquier cosa que pase vas a estar acogido y vas a estar pues apoyado, ¿no? Por nosotros. Detrás del miedo siempre hay crecimiento y esto Total. lo experimentamos vosotros con la labor que estáis haciendo de acompañar, de poneros aquí delante de la cámara y compartir este encuentro, saliendo de vuestra zona de confort. Yo lo experimenté la primera vez que me puse delante de una cámara donde pensaba que yo no iba a ser capaz, donde cuando me veía en cámara todo eran juicios, uy, qué mal lo has hecho, Alex, no sabes, esto no es para ti. Hay que dejar ese terrorista, ¿no? Que comenta siempre un Exacto. buen amigo, ese terrorista que tenemos en la mente, Sí. dejarlo de lado y hacer. Hay que atreverse a hacer, hay que atreverse a salir de esa zona cómoda, que es lo que realmente luego nos aporta ese crecimiento en nuestro día a día, en nuestra vida. Sí, y sobre todo, Alex, yo matizaría y diría que en el momento que tú eres consciente que tienes ese pepito grillo que le llamo yo, observarlo, agradecerlo porque lo estás viendo, pero accionar desde otro lugar, porque ya estás pillando ese pepito, ya el pepito puede ser muy grande, pero luego tú tienes la capacidad con esa autoobservación de hacerlo más pequeño, darle el poder o no darle el poder. Entonces ahí está la clave también. O sea, Totalmente. observo que está, pero no vas a ser la persona que va a guiar mi camino. Para quienes no puedan asistir al retiro, ¿qué herramientas o consejos prácticos pueden aplicar en su día a día para reconectar con lo real? Pues mira, el consejo más práctico, más fácil y más a la mano de todos es baila. Baila, Sí, sí, mm, pon la música que más te guste, la que sea, da igual, baila, disfruta,
Ríete. ríete de tus penas, ríete de tu desgracia, ríete de tu personaje. Sí. Y es lo más sencillo, porque cuando estás bailando, te estás moviendo, estás Mm, haciendo liberación, estás haciendo cardio, estás dando salud al cuerpo y además estás respirando. Entonces, al sí. final ese acto del baile, que parece una tontería, lo podríamos colocar al nivel de la meditación, Mm, porque al final es una meditación. mm, Y a veces no es tan necesario estar sentado en una silla o en una posición de loto, que se te revientan las rodillas, que te duele la espalda, que te pica no sé dónde, para alcanzar un estado no sé qué. No, baila. sí, sí, totalmente. Baila, estate en ese momento, ¿sí? Eso por un lado sería el primer consejo, ¿no? Otro consejo, Venga, otro adelante. consejo sería ir a la naturaleza, conectar, pasear, sentir el calor, el viento, el olor, eso también es volver a lo real, volver a ti, volver a la calma, ¿no? El bajar esos pensamientos que están ahí muy constantes, bajarlos un poquito y respirar, ¿no? Y eso también ayuda mucho, porque bueno, caminas, andas, estás andando, ¿no? La respiración, igual si el bailar te parece, yo lo que hago es voy con música, voy bailando por la calle y camino, ¿no? Entonces ya eso es demasiado, porque mucha gente porque te mira, pero no, pero es muy bonito porque vas generando sonrisas a la gente, ¿no? La gente te Ujú. mira como, qué guay, o sea, yo también querría, pero no puedo. Entonces yo le digo, sí, puedes hacerlo igual que lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces eso sería otro ejemplo, otro tip. Sí, por ejemplo, otro más, lo que hablábamos antes de los pensamientos, darnos cuenta que somos creadores de nuestra realidad y como creadores de realidad, ¿qué quiero crear? Y yo lo estoy creando a través de este eje que hemos hablado antes, que es el pensar, aquello que pienso, aquello que siento, o sea, la coherencia, yo he dispensado la coherencia cardíaca, cómo está aquello que estoy pensando, aquello que estoy sintiendo en mi corazón, aquello que estoy verbalizando, porque la palabra es creación. Todo el mundo que esté interesado en esto puede estudiar todo lo que es la parte de la cábala acústica y cómo se crea la realidad a través del sonido. Estoy creando a través del sonido y cómo actúo y cómo manifiesto eso en mi día a día. Entonces, si tengo coherencia en esos cuatro elementos, lo observo, lo puedo apuntar en una libreta, en un papel, puedo darme cuenta y con eso ya estoy cambiando, ya estoy ordenando mi campo de forma diferente. Mm. Estoy atendiendo a esta sopa infinita de posibilidades y estoy buscando aquella posibilidad que yo quiero, aunque todavía no esté hecha. Claro, aquí lo difícil es aquello que no ha sucedido todavía, cómo me lo puedo imaginar, cómo lo puedo pensar, cómo lo puedo sentir, cómo lo puedo verbalizar y cómo me puedo dirigir hacia eso. Y esa es una de las claves también y uno de los tips, ¿no?, que podemos dar para aquellos que no puedan venir al retiro. Y yo creo que escribir también ayuda mucho. Ujú. Escribir, el soltar, el volcar todos tus pensamientos, sacarlos de tu mente y escribir, ¿no? Porque el sacarlos y el darte cuenta ya desde otra mirada, tú puedes escribir un día que tienes igual con mucho pensamiento, escribes, lo sacas todo y luego al cabo de unos días lo vuelves a leer y lo ves con otra perspectiva, con otra mirada. Entonces ahí también se ordena mucho. El escribir ayuda también bastante en esto. Da Bueno, mucho sentido a cosas que a veces no comprendemos en el momento, Beatriz, el escribir también. Exactamente. Exacto, sí, 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 sí. sí. No, te iba a decir que hay muchos más, pero al final ya va a depender de cada persona, del grado en el que esté. Pero estos son básicos, son sencillitos. Respira, aprende a respirar, Mueve el mueve el cuerpo. cuerpo, visualízate de la manera que quieres ser, obsérvate, dale espacio y obsérvate cuando no estás siendo real. Sí, Sí, porque al final los personajes están creados para vivir en un mundo en el que tenemos que interactuar con otras personas en posiciones diferentes o roles de la vida, ¿no? Si yo soy consciente de que me pongo el rol de entrevistador, como estás, o entrevistados, que estamos ahora siendo entrevistados, y yo me saco el rol de entrevistado y luego me pongo el rol de acompañante en un proceso o acompañante, si yo sé que estoy en roles diferentes y no me creo el rol, yo puedo ser cada vez más auténtico, lo puedo usar, por claro. supuesto, desde la máxima honestidad que pueda, desde la máxima verdad, desde la máxima coherencia, pero sé que estoy usando un rol. El problema está cuando yo no me doy cuenta de que estoy usando un rol y me quedo identificado en ese rol. Eso En el que sea, puede ser el rol de la víctima, puede ser el rol de ahora te vas a joder y no sé qué, o el rol sí, del buenismo. A veces
yo me he quedado enganchado muchas veces en el rol del buenismo y vamos, allí ha sido un desastre. El buenismo, el salvador, ¿no, Pablo? Hemos pasado Eso, Exacto, eso el, es. exacto. el rol del Sí, sí, salvador, sí. que pensamos que tenemos la llave mágica para agitar a los demás, más que acompañarles, que evidentemente todos en un momento dado podemos necesitar un empuje, una ayuda, alguien que nos guíe, pero Mm, al final cada uno tiene que hacerse responsable y por eso me gusta mucho el factor del movimiento, porque aquí no hay crecimiento si no hay movimiento, si no estás dispuesto, una vez más, a exactamente. salir de esa zona de confort o de esa comodidad que tú te has creado y te has creído y a salirte también de ese personaje que te has creado. Esto es fundamental. Sí, 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 Si total. tuvierais que definir o resumir en una frase la esencia del retiro y su mensaje principal, ¿cuál sería? Yo diría verdad, verdad. Sí, yo lo resumo con la expansión del sentir lo que somos realmente. Esa expansión, ese sentimiento no tiene parangón, no tiene cabida en este mundo de la materia, en este mundo. Y es con que lo atisbes un instante, cuando sea un nanosegundo de esa presencia, ya te cambia la vida. Ese momento puede ser, le podemos llamar momento de iluminación, momento de conexión con el pulso, momento de conexión con lo auténtico. Solo ese instante ya lo merece todo. Todo sí, totalmente. Y los que lo han vivido lo saben. Mm, Y yo lo resumiría con eso, ¿eh? O sea, permítete, aunque sea un instante, de conectar con lo que tú de verdad eres. lo Va más Eh, auténtico. allá del cuerpo, más allá de la emoción, más allá del pensamiento, más allá de lo que creemos que es la realidad, ¿no? Es una percepción, es algo que emana de dentro y se percibe pues como muy, muy real, muy auténtico. y lo auténtico no es precisamente perfecto, sino dentro de la imperfección ¿No? se da también lo que es auténtico y lo que es real. Y eso se percibe y cada vez más, afortunadamente, vamos conectando con esa autenticidad. Familia, camino a lo real del 5 al 8 de diciembre en la Masía Can Mussol, en Canet de Fals, en Barcelona. Aquí en pantalla tenéis toda la información. También os pasaremos ahora unas imágenes, unos flyers para que podáis ver un poquito más. Y aquellas personas que sintáis el llamado, que sintáis esta pulsión, podáis contactar tanto con Beatriz como con Pablo. Beatriz, Pablo, no sé si os gustaría añadir algo más para finalizar. La verdad es que la entrevista ha sido maravillosa, ¿no? Nos ha sacado incluso de nuestra idea, ¿no? De cómo iba a ser la entrevista con unas preguntas que, wow, que es como, wow, espera, espera, voy a respirar esta pregunta para darla lo más honesta posible, ¿no? Decir que vayan al cuerpo, que se dejen sentir por el cuerpo, que escuchen ese cuerpo y que sigan, sea lo que sea que tengan que seguir, que lo sigan, sea este retiro o sea lo que sea, pero que hagan caso siempre al cuerpo y al pulso, que eso es real, eso es auténtico y eso es lo que les va a dar mucha certeza y mucho gusto de vivir en esta tierra desde ese lugar. Así que sigan eso, siempre. Sí, y yo añadiendo esto, pues digo algo muy parecido, porque al final eh, lo auténtico en cada uno, cada decisión, tomar la responsabilidad de la decisión y hacer lo que sientas de verdad, desde el poder, desde lo auténtico y sobre todo de sentir la expansión de lo que somos, ¿no? Esto es un juego en el que puedes tomar tu decisión de vivirlo de una manera o de otra, y en la medida que tomas esa decisión se te abren nuevas pantallas. Mm. Y entonces es tu decisión. Todo aquello que te resuene hacia un sitio, pues adelante a esa pantalla de juego. Y para mí es lo más bonito, porque al final que nos construyamos desde seres en crecimiento, seres de expansión, seres con honorabilidad, seres con Hostia. honestidad, seres con capacidad de conectar con otros, eso ya es algo tan importante que da igual que sea el retiro este o no, o vengan, no importa, el retiro es una herramienta, a quien la necesite y le sirva
y vibre, maravilloso y encantado, los abrazaremos y lo disfrutaremos todos juntos. A quien no le resuene y haga el camino por otro lado, para mí también es maravilloso, porque al final lo que se trata es esa expansión. Una oportunidad sin duda para soltar lastre, para caminar por la vida más livianos, más ligeros y nuevamente conectar con esa esencia que cada uno tenemos dentro y esa autenticidad. Al final, como bien decías, Pablo, que cada uno conectará con una técnica o una herramienta u otra, pero al final el camino es uno y es donde tenemos que ir todos, cada uno que elija el sendero, la carretera que Bueno, mejor le convenga. Beatriz, ya, Pablo, un placer haberos tenido aquí en el canal. Muchísimas gracias por haber venido aquí a presentar este encuentro y nos vemos ya. pronto también en Instagram y seguiremos hablando de este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Seguimos, gracias, Nada, ha Alex. sido un placer, un gusto, un beso muy grande y un abrazo grande. Chao familia, Gracias, gracias. Alex. Gracias. Gracias. Familia, Chao. espero que este encuentro os haya gustado, darle like, compartir el vídeo si os gusta y hasta la próxima.